Hola compañeros, hoy continuamos con nuestro emprendimiento y hoy vamos a tratar de trabajar con un pequeño tanque a presión. Vamos a seguir con nuestras tareas de las extrusiones, ¿verdad? Y vamos a hacer extrusiones mediante croquisado y trabajar desde un solo plano, haciendo extrusiones tanto en planos como en caras para la redundancia de los croquis o de las instrucciones que vamos a crear. Vamos a hacer dos placas más un cilindro para nuestro recipiente a presión, que va a servir, depende de lo que quieran utilizar, si lo van a seguir con el recipiente de presión para agua o para aire, lo que desee. Pero lo importante aquí es cómo utilizar la instrucción basada en nuestros croquis, y ya lo vamos a hacer de esta manera. Creamos lo mismo de siempre, nuestro croquis. Vamos a hacer una pequeña placa. Vamos a crear una placa para una cañería como de 2,5 pulgadas. Entonces serían como 73 milímetros y le vamos a dar a la placa 100 milímetros 100%. Una pequeña placa, un pequeño recipiente a presión. Y ya como ya lo teníamos, lo comenzamos a hacer con un rectángulo de centro. Entonces al darle una sola cota ya se nos hizo el contorno hecho, y además se nos definió de esa manera. Entonces, como dijimos que van a trabajar con una cañería de 2,5 pulgadas, su diámetro exterior es de 73 milímetros y el espesor estándar es de 5,16. Pero eso sí, la cañería la vamos a hacer con operación lámina para ahorrarnos un poquito más de dibujo. Entonces, el diámetro exterior es de 73, ¿verdad? Y cuando le hagamos la instrucción, le vamos a hacer una instrucción interna de 5,16 milímetros de espesor la operación lámina. Y por supuesto que tiene que ser interna, ahí ya lo vamos a observar. Continuamos con nuestra instrucción, a la cual este recipiente lo vamos a ir agregándole cosas un poco más adelante en nuestros próximos videos, en nuestros próximos tutoriales, pero vamos a lo que venimos, que es cómo realizar instrucciones desde un solo plano en diferentes caras y posiciones. Entonces, primero seleccionamos la primera instrucción, que va a ser nuestra pieza inferior, que va a ser nuestra primera placa. Seleccionamos esta línea porque vamos a hacer una sola placa de 10 milímetros. Entonces le damos instrucción, le decimos que sea de 10 milímetros. ¿Desde dónde? Desde el plano. ¿De cuál plano? Desde la planta, porque la creamos en la planta de este proyecto. Entonces solo vamos a querer desde nuestro punto cero, desde la planta. Es más, vamos a darle check y nos seleccionó de una vez solo la parte cuadrada. Nuevamente, ¿qué hubiera pasado si solo selecciono esta sección o esta section? Le damos allá y nos hace una perforación, que es la que no deseamos. Solo deseamos en una sola sección, que borramos todo y volvemos a seleccionar esta y nos hace el cuadrado. Entonces allí tenemos una placa de 10 milímetros, ¿verdad? Probamos que sea de 10 milímetros, legalizamos la información y continuamos. Vamos a prender el croquis, le damos este ojito de mostrar y ahí nos muestra el croquis. Ahora vamos por el cilindro o la cañería de 2,5 pulgadas, que aquí nos dice, yo tengo aquí mis notas que dice que es de 73 milímetros la parte exterior. Entonces hemos tocado nuestro croquis de la circunferencia de
de la cañería que vamos a crear, nos va a preguntar de dónde lo quieres, de un plano o del croquis que creaste, del plano de la cara o del plano de donde está. Entonces yo le doy esta opción que digo desde esta cara, porque obviamente la vamos a soldar, pero ya no quiero que sea ni fusionada y la quiero a cierta distancia, por eso vamos a poner hasta la profundidad especificada. ¿Cuál profundidad? Vamos a darle 250 milímetros. Como les dije anteriormente, va a ser una operación lámina con un espesor de 5.16, que es el espesor de la pared o el schedule de esta cañería. Pero ¿hacia dónde va? Vamos a poner la vista de planta, o no lo quiso dar la vista de planta, y le di mucha medida, perdón, entonces es 5.16 dividido a 500 y tanto. Entonces no queremos la dirección del espesor de la pared hacia afuera, porque ya tenemos el exterior que es 73 milímetros. Cambiamos la dirección que sea hacia adentro, una sola dirección hacia adentro. No queremos tapa esta vez, porque estamos creando una cañería y le vamos a poner otra tapa externa, porque si le damos que sea una tapa va a crear una tapa de circunferencia y no deseamos eso, porque quizás más adelante le vayamos a colocar no sé, quizás le coloquen arriba un motor reductor, que sé, no sé, cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra poner allí para, para tener más espacio. Entonces le damos OK. Y ahí tenemos nuestra cañería. Ya en este momento vamos a ponerle una vez el material, que todo tenga material. Entonces continuamos. Vamos a hacer otra instrucción con esta misma dimensión de esta placa. Entonces una placa idéntica a esta, pero en esta cara de la cañería que acabamos de crear. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, siempre estamos usando un solo croquis. Entonces volvemos a tocar nuestro croquis inferior, ¿verdad? Que es el que estamos usando para crear las placas, con la medida que ya le dimos, que es de 100 milímetros por 100, y le decimos que sea una instrucción. ¿Pero de dónde? Desde otra cara o plano. ¿De cuál cara o plano? De esta cara. Hasta la profundidad especificada. ¿Cuál es la profundidad especificada? Esta profundidad, que son 10 milímetros más. Sin fusionar. No necesitamos fusionar esta vez esta placa. Y nuevamente ya nos toma el contorno completo de la placa, que es de 100%. Entonces allí le damos a aplicar. Entonces ya ven, utilizamos un solo croquis desde la planta para crear nuestra pieza. Y la cual se ve así. Ahí está. Solo falta soldar, colocarle los niples, todo lo que le vamos a colocar un poquito más adelante. Entonces, con esta pequeña emprendimiento, basándonos en las instrucciones, terminamos esta vez.